¿Cómo está Henry? César, buenos días. Bienvenido a este taller. Vamos a tener este taller como preparación ya para su PC2. La siguiente semana ustedes tienen programado la PC2, ¿no? La práctica calificada número 2. Los temas que les va a venir, como ustedes habrán revisado la matriz de habilidades, son el tema de conducción del calor, transferencia de calor por conducción, y el otro tema es todo termodinámica, ¿no? El tema de termodinámica es un poquito amplio, un poco pesado. Sin embargo, con la ayuda de sus apuntes y como usted ya ha visto las clases también, lo vamos a desarrollar este taller. Es muy importante, jóvenes, que usted esté participando activamente mediante el chat, mediante también las preguntas que le voy realizando, y entonces vamos a ir desarrollando. Le recomiendo que tenga a mano su calculadora científica. Si usted no lo tiene, puede instalarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi celular una calculadora que le he instalado. Es una calculadora científica. Ahí está, mira. Es prácticamente igualito, ¿no? Ustedes pueden encontrar para Android, para Apple, cualquier calculadora, o también usen una página web. Muy importante para que ustedes puedan verificar los resultados que vamos a ir desarrollando durante este taller. Les he enviado la hoja de preguntas a sus correos. ¿Pudieron descargarlo? A ver, me responden por favor en el chat. Ajá. Qué bueno, muy bien. Excelente, buen grupo. Bien, entonces vamos a compartir estos ejercicios, ya vamos a desarrollarlo. Sin embargo, es muy importante que usted participe en el desarrollo de estos ejercicios, ya no solamente esté observando, sino que participe. Mi nombre es el tutor Lima Colivar, nuevamente. Voy a desactivar la cámara para tener no tener problemas de conectividad. Bien. Primer ejercicio de esta mañana, tenemos aquí un ejercicio acerca de conducción del calor. Este se llama transferencia de calor por conducción, ¿no? Hay varios tipos de transferencia de calor, como han visto en teoría. Hay por conducción, hay por convección. Y el otro tipo, ¿se acuerdan cuál es el otro tipo de transferencia de calor? Conducción, convección y radiación. Ajá. Exacto, Isaac. Bien, el día de hoy solamente vamos a ver el transferencia de calor por conducción nada más. Entonces, ¿qué nos menciona este ejercicio? Lo más importante que usted lea detenidamente y entienda de qué trata, ¿no? ¿Qué datos te están dando y qué es lo que te está pidiendo? Nos dice, una habitación con techo de pino mide 3 metros de largo, 5 metros de ancho y 2 centímetros de espesor. Entonces tenemos las dimensiones del techo, ¿no? Fíjate que aquí está en metros y este está en centímetros. Hay que tener cuidado aquí. Dice, además, tiene una capa de lana de vidrio. Ustedes saben, la lana de vidrio es un aislante que se usa para reducir la pérdida de calor. Dice, como aislante con un espesor de 6 centímetros. En un día de frío, la temperatura dentro de la habitación a la altura del techo es de 20 grados centígrados. Y la temperatura en el desván arriba de la capa aislante es 8 grados centígrados. Tenemos las temperaturas dentro y fuera, ¿no? En la imagen nos puede ayudar bastante aquí. A la habitación, 20 grados. Y aquí la parte exterior, el desván nos dice 8 grados centígrados. Y vemos aquí el material del techo, que está hecho de pino, y aquí de lana de vidrio. Cada uno tiene su espesor de 2 centímetros y 6 centímetros. Toda la información está en la imagen también, además del enunciado. Suponiendo que las temperaturas se mantienen constantes con un flujo de calor constante, determine
Nos dan el K del vidrio y el K del pino. ¿Qué nos pide? El flujo de calor, si no hubiera la capa de lana. Ya, entonces, si no hay esta capa de lana de vidrio, ¿cuál sería el flujo de calor? Es lo que nos está mencionando. Entonces, aquí vamos a empezar indicando cómo podríamos determinar el flujo de calor. Hay una formulita, ¿no? No sé si alguien tiene al lado en sus apuntes. ¿Cómo es esa formulita para determinar el flujo de calor? Recordemos que el flujo de calor es la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué variables depende el flujo de calor? A ver, escríbalo en el chat, a ver. ¿De qué depende el flujo de calor? Depende, uno, del tipo de material. No es lo mismo que sea pino que lana de vidrio, ¿no? ¿De qué más depende? Ajá, ahí está, lo han colocado la formulita en el chat. Nos dice K por A, temperatura de caliente menos fría entre L. Así es, ¿no? Entonces, esa es la formulita, joven. El K depende del tipo de material, del coeficiente de conductividad térmica, ¿no? El A es el área es transversal por el cual fluye el calor y la diferencia de temperaturas caliente menos frío entre la distancia o el espesor. Entonces vamos a hacer una gráfica solamente cuando tenemos lana de vidrio. Ahí está. Perdón, solamente cuando tenemos pino nada más. Sin lana de vidrio. Entonces tenemos en el interior 20 grados y en el exterior 8 grados. Y ahí está el techo, jóvenes. Entonces, la pregunta que vendría aquí es lo siguiente. Y voy a ponerlo en un sondeo, ¿ya? La siguiente pregunta. Ahí va. ¿Cuál es la dirección del flujo de calor? Ya, entonces aquí voy a poner alternativas. Recuerden que el flujo de calor tiene una dirección, ¿no? Ah, ahí está. A ver, marquen su respuesta, por favor, ahí en este sondeo. ¿Cuál es la dirección del flujo de calor? ¿Hacia dónde sería? Bueno, ahí está 4 alternativas nomás he puesto para ver cómo vamos. Ahí está, tenemos respuestas. Muy bien, Jorge, ponte los lentes. ¿Hacia dónde sería el flujo de calor en este material de pino, el techo? Ajá, todavía falta algunos, por favor, márquenos su respuesta. No quiero decir sus nombres, no quiero decir que le falta Enrique, no quiero decir que falta Henry. Márquenlo, por favor, Isaac. Ahí está. Uy, la situación está dividida. Algunos mencionan que va hacia arriba, otros a la derecha, otros hacia abajo. Bueno, nadie dice que va hacia la izquierda. Bueno, falta clave, profe. Es muy importante esto. Primero, la dirección de flujo, ¿no? Para que usted observe si está en serie o en paralelo. Ya está. Isaac, ¿puedes marcar ahí tu respuesta en el sondeo? Zaida. Bien. Entonces, por mayoría jóvenes aquí dice, el flujo de calor es hacia arriba, aunque hay un porcentaje también que nos dice que es hacia la derecha, ¿no? Y otro nos dice hacia abajo, también puede ser. Bien, la respuesta, jóvenes, es el flujo de calor siempre va de mayor temperatura a menor temperatura. Eso es de manera natural, ¿no? El flujo de calor. Estas son unas leyes de la termodinámica también, pero aquí en transferencia de calor, la dirección siempre es de
mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, el interior, jóvenes, está a 20 grados. Y el exterior a 8. Y esa es la parte superior, no el lado derecho. Claro que también hay una pared, pero no nos interesa las paredes de ladrillo, no sé qué material puede estar. Solamente nos interesa el techo de la habitación. Entonces, aquí la dirección de flujo es de 20 a 8. O sea, hacia arriba, jóvenes. Así ve. El flujo de calor tiene que ser hacia arriba. Ahí va a estar el H. ¿De acuerdo? Ahora está claro, está la dirección del flujo de calor. Siempre de mayor temperatura a menor. Ahora, lo vamos a calcular. Reemplazando, a ver. Tenemos para el pino. Aquí está. 0,120. Lo reemplazamos por el área del pino. Recuerden que tenemos las dimensiones 3 por 5, ¿no? Nos dice Santillán, esa gráfica también debemos ponerlo en la PC2. La gráfica te va a ayudar a poder ver más directamente la formulita, ¿no? Para poder interpretarlo. Sin embargo, no es que tienes que ponerlo. Yo lo estoy colocando para que usted se dé cuenta que aplicando a este pino, a este material, tenemos la dirección de flujo hacia arriba. Entonces la mayor temperatura es 20. Si tú lo puedes hacer directo, no habría ningún problema también. No habría ningún problema. ¿Ya? Bien. Entonces aquí lo reemplazamos los datos. El área sería 3 por 5. Diferencia de temperaturas 20 menos 8 entre el espesor. El espesor del pino es 2 centímetros. Pasa a 12 metros. Bien, jóvenes, saquen su calculadora, por favor. Vamos a verificar cuál es el resultado del flujo de calor por el pino. A ver, con sus calculadoras, ayúdanos por favor. Ahí está, Santillán, ya tenemos una respuesta. Les voy a pedir un favor. Como aquí nos están preguntando el flujo de calor, vamos a dar nuestra respuesta como si estuvieras dando tu respuesta en tu examen. Es decir, con cifras significativas y unidades correspondientes. Ajá, ahí está. O sea, la respuesta exprésalo con 3 cifras significativas, ¿no? Bien, tenemos 2 respuestas. ¿Alguien más, jóvenes? A ver. Brenda, ¿cuánto sale este resultado del flujo de calor por el pino? A ver, colócala tu respuesta en el chat. Si deseas, también puedes dar tu respuesta por el micrófono. Bien. ¿Alguien más, jóvenes? Kenny, muy bien. Arturo, ahí está. Así es. A veces en la respuesta que va a dar en su examen no van a poder colocar notación exponencial. Entonces mejor lo colocan como si estuvieran en el Excel, ¿no? 1,08 e a la 3. Es una buena. Aquí la respuesta sale pues de directo, solo hay que reemplazar 1080, ¿no? Que sería 1,08 por 10 al cubo. Pero como su examen es difícil ponerlo así, puedes poner también 1,08, pero hay que leer bien el enunciado, ¿ya? Hay que leer bien el enunciado. Así también, en notación Excel, ¿no? Porque en el enunciado, en las instrucciones, él les va a decir cómo tienen que dar su respuesta, ¿no? Bien, directo, jóvenes, esta parte del inciso A, determinar el flujo de calor en la capa, si no hubiera la lana de vidrio, en la zona de pino, ¿no? Inciso B, nos dice el flujo de calor para el conjunto. Ahora ya tenemos lana de vidrio y pino.
Ya está. Vamos a indicar lo siguiente, que el flujo de calor, vamos a analizarlo haciendo una gráfica. Y acá tenemos la gráfica. La gráfica, aquí está en la parte inferior el pino y la lana de vidrio. El exterior está a 8 y el interior a 20 grados. Entonces, habíamos indicado que el flujo de calor es de mayor a menor temperatura. Entonces, ¿hacia dónde es el flujo de calor, jóvenes? A ver, escríbalo en el chat, ahora sí. ¿Hacia dónde? Ajá, hacia... Exacto, ¿no? Flechita nomás, flechita. El flujo de calor es hacia arriba. Entonces, ¿cómo están configurados el pino y la lana de vidrio? ¿En serie o en paralelo? ¿Qué dices, joven? ¿Serie o paralelo? ¿Cómo es esta configuración? Uno a continuación del otro. En serie, ¿sí o no? Esto se llama configuración del calor para en serie. Bien, porque todo el calor que pasa por el pino también pasa por la lana de vidrio. Uno a continuación del otro. Entonces, para poder determinar el flujo de calor, debemos igualar los flujos de calor tanto por el pino como por la lana de vidrio, ¿no? Porque todo el calor que pasa por el pino también pasa por la lana de vidrio. Entonces, en serie, ¿qué igualamos, jóvenes? Ahí está, igualamos el H del pino con el H de la lana de vidrio. Y entonces desarrollo sus equivalentes. Lo desarrollamos, a ver, jóvenes, ahí está. Solo va a cambiar el K del pino, K de la lana. ¿Cómo serán las áreas, jóvenes? Tanto para el pino como la lana de vidrio. Recuerden que el área es transversal, o sea, esta, perpendicular al flujo de calor, esa área. En esta última expresión, ¿qué podríamos simplificar? A ver, jóvenes, ¿qué podemos simplificar en esta última expresión? ¿Alguien se da cuenta? A ver, Brenda, ¿qué simplificamos aquí? Así es, ¿no? Al ojo, profe, simplifícalo los áreas. Ahí está, área y área se van. Y bueno, voy a continuar en la siguiente diapositiva. Si simplificamos, tenemos aquí de datos, jóvenes, los valores de K del pino, K de la lana, la distancia, los espesores de cada uno de ellos. Tenemos en el enunciado 2 centímetros, 6 centímetros. Las temperaturas 1 y 2. Nos falta la temperatura en la interfaz. Entonces, de esta ecuación vamos a hallar la temperatura en la interfaz, ¿no? Despejando de ahí. Podemos colocarlo como algebrita o podemos despejar también. Yo voy a despejarlo, a ver, ¿ya? Puedo reemplazar los datos aquí. En tu calculadora pones la T como ecuación. Todo esto te da la respuesta también. Esa es una solución. Otra solución es que por algebrita hacemos aspita y vamos despejando hasta tener la variable T. Entonces eso vamos a hacer. A ver, voy a hacer lo siguiente. Multiplicamos en aspa y entonces tendríamos de esta manera. D2, K1. Y acá tenemos D1 por K2. Luego, distributiva. A cada uno pasa a operar. Y en la última expresión tendríamos que despejarte. Lo juntamos en uno solo. Esto lo paso a la derecha. Esto a la izquierda. Y
nos quedaría que D2 por K1, T1, más D1, K2, T2, entre D2, K1, más D1, K2. Hemos despejado la temperatura, jóvenes. Repito, esta es una manera de resolverlo. La otra manera es reemplazar aquí nomás los datos que ya tenemos. Y como tu ecuación resuelve con la opción solve, tu calculadora puede resolver, ¿no? Entonces, con la opción solve ahí, entonces también puedes quedarte aquí y dar la respuesta a la temperatura. Entonces, aquí lo vamos a reemplazar. Lo voy a verificar, por favor. Aquí está. D2 es 6 centímetros, pero pasados a metros, ¿no? Pasamos a metros. K1 tenemos aquí 0,120 para el pino, ¿no? K1. Esta parte es el pino y esta es de la lana. Por T1, que sería 20, hace K2. Aquí tenemos, bueno, primero se ha escrito el K2, 0,0420. Y el D1, que es 2 centímetros pasados a metros. Por T2, ¿no? 8. Y abajo tendríamos aquí también está el orden, le hemos cambiado. Primero el K1, 0,0420 por D2, que es 6 centímetros, ¿no? Ajá. Ya, a ver, aquí hay una observación, jóvenes. Este de aquí, D2 por K1. Recuerden que K1 es del pino. Esto está por acá. Es esto de aquí. 0,120 por el D1, ¿no? El D2. Ya. Está así. Y este de aquí está por acá. Bueno, el orden le cambié nomás. Entonces vamos a ponerlo esto en nuestra calculadora, jóvenes. Lo vamos a verificar, por favor. Cuánto sale la temperatura en la interfaz. O también, como repito, también puedes quedarte en esta opción y con la tecla solve de tu calculadora puedes resolverlo. Ya. A ver, vamos a colocarlo en la calculadora. ¿Cuánto nos sale? A ver. Esta partecita es un poco pesado porque hay que colocar ahí los parámetros que nos han dado, los datos, y hay que, sin confundirnos, ¿no? Repito, aquí este es de 1 por K1. Eso está, por K2, perdón, está por acá. Es todo esto. Está cruzado nomás, pero la suma va a ser el mismo resultado. Ajá, ahí está. Y está sincronizado todos. Ok, ok. Ya. Aquí, como nos ha pedido la temperatura, jóvenes, la respuesta, no, bueno, no nos han pedido la temperatura, ¿no? Nos piden el flujo de calor para el conjunto de lana de vidrio. Entonces, la temperatura no es necesario reducirlo a 3 cifras significativas, aunque lo puedes escribir. 18,7.
Eh, para futuros cálculos, recomendación, trabajen con este resultado, sin redondear, con la mayor cantidad. Así es, con full cifras, como dice César. Yo he puesto 5 nomás, pero puedes considerar más, ¿no? Ahí está, 2, 6, 8, todavía más cifras, ¿no? Entonces trabaja con esto, para que te salga lo más exacto posible. Ya está, entonces ya tenemos la temperatura en la interfaz, justo donde está la unión entre la lana de vidrio y el pino, aquí. Ahora sí podemos calcular el flujo, ¿no? Porque para hallar el flujo de uno de ellos necesitaba la temperatura en la interfaz. Entonces puedo hallar para el pino o para la lana de vidrio. Para cualquiera de ellos me debe salir mismo resultado. Entonces vamos a calcularlo, a ver, para el pino. Muy bien, muchachos, a ver, voy a pedirles que me ayuden con el cálculo aquí. Yo voy a reemplazar el H por el pino, sería igual. Constante del pino, 0,120. A ver, reemplácelo. El área, largo por ancho, sería 3 metros por 5 metros, ¿no? Por la diferencia de temperaturas para el pino, la zona caliente es la parte inferior, 20, y la zona fría es la interfaz. Y lo hemos calculado eso. 18,746. Todo esto entre el espesor del pino, que es 2 centímetros, que pasados a metros, tú ya sabes, entre 100, 0,0200. Bien, jóvenes, colóquenlo eso en la calculadora. ¿Cuánto sale el flujo del pino? Aquí sí, vamos a ponerlo con 3 cifras significativas, porque sí, ya nos están pidiendo cuál es el flujo, ¿no? Ajá, tenemos 2 respuestas. ¿Alguien más? 112,842. Así nos dice. ¿Alguien más confirma, jóvenes? Que sería 113, ¿no? 113 watts. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Ahora vamos a determinar el inciso C. El inciso C, jóvenes, nos dice lo siguiente. La cantidad de calor que se pierde por el desván en ambos casos en una hora. O sea, tanto cuando no hay lana de vidrio y cuando tiene lana de vidrio. ¿Cuánto calor se pierde? Y la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuánta energía ahorra la capa de lana, de la capa aislante, ¿no? Entonces, vamos a hallar. Para hallar la cantidad de calor, ¿cómo se relaciona el calor con el flujo? A ver, escríbalo en el chat, jóvenes. ¿Cómo se relaciona la cantidad de calor con el flujo térmico? ¿Se acuerda? El H con el Q. El H es la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, esta es la relación. El H es la cantidad de calor por unidad de tiempo. Watts, Joule por segundo, ese es watts. Entonces, la cantidad de calor sería H por T. Nada más. En este caso tenemos la cantidad de calor que se pierde. ¿En qué tiempo, jóvenes? En una hora. Ahí está. Dice que vas a determinar en una hora. Pero una hora hay que colocarlo en segundos, ¿sí o no? ¿Cuántos segundos tiene? A ver, colócalo en el chat. ¿Cuántos segundos tiene? Si te acuerdas, ¿no? Una hora.
tiene, ahí está, 3.600 segundos. ¿Ah? Listo, entonces decimos así, ¿no? El tiempo es 3.600 segundos, o 3,60 por 10 al cubo. Y hay que multiplicarlo por el flujo, pero el flujo lo acabamos de calcular. ¿Qué resultado, profe, voy a usar? ¿113? No, ¿verdad? Tienes que usar el que tiene más decimales para que te salga lo más exacto posible. Solamente tu resultado final lo redondeas. A ver. Aquí creo que... Ah, esta parte era cuando teníamos la lana sin lana de vidrio, ¿no? Esta otra parte del inicio. Aquí está. Cuando tenemos solamente aquí el pino nada más, sin el aislante. Aquí el flujo de calor nos había salido 1080. Entonces aquí sería 1080. A ver, un ratito ahí se me pasó. ¿Dónde está? Ahí está. 1080 por 3,60 por 10 al cubo. Ya, este es para el pino solamente, sin lana de vidrio. El flujo de calor solamente para el pino sin lana de vidrio. Coloquemos esto en la calculadora, jóvenes, y esto nos va a salir, nos sale un número bien alto. A mí me sale, a ver cuánto salió. Ahí está, 3,89 e a la 6, ¿no? Es un número alto. Unidades, ¿en qué unidades saldría eso, Anthony? Estamos hallando el Q del pino. El calor es en joules, ¿no? El calor estaría en joules. Ya. 3,89 por 10 a la sexta. Y ahora también vamos a hallar cuando tenemos el conjunto, el pino con la lana de vidrio. Entonces va a cambiar aquí ahora el H, ¿no? El valor del H ahora sí va a ser el que he calculado anteriormente. 112,842. 86 me salió a mí. A ver, vamos a error de digitación. 842. Ya. Acá lo podemos cambiar. Bien. ¿Cuánto sale a ver ahí la cantidad de calor que se pierde ahora ya por el conjunto? Por el conjunto lana de vidrio y pino. A ver, voy a ponerlo en la calculadora. A mí me sale 4.000. Ajá, 4.000. Ahí está. Listo, 4,06 por 10 a la 5. Ya está. Ajá. Es lo mismo. 4,06 por 10 a la 5. O 10 a la 6 también, para que tengan el mismo factor de comparación. Porque nos están pidiendo cuánta energía ahorra la capa de aislante. Ya, entonces, este no puede ser nuestro resultado. O también esta de aquí, si corres un decimal. Claro, esta última no está en notación científica. La de verde nomás tendría que ser. Pero lo escribo así para poder comparar. 10 a la 6, 10 a la 6 y pueda restar nada más los coeficientes. Pero también puedes escribir el anterior, no habría ningún problema. Entonces vamos a calcular la cantidad de energía que se ha ahorrado. Para ello tendrías que restarlo. Hay que restar la cantidad de calor que se perdió por el pino y luego cuando le colocamos el aislante. Entonces aquí, jóvenes, lo voy a escribir con todos los
decimales. Y lo restamos, a ver, lo vamos a restar, ¿ya? En la calculadora. Al colocar la lana de vidrio, obviamente tenemos un ahorro de energía. ¿Y cuánto es esa la cantidad de energía que se ahorra en una hora? No, ese es por cada hora se estaría ahorrando en... César nos pregunta, ¿recorremos coma entonces? No es necesario, César. Este solamente era para que puedan restar más directamente. No es necesario. Lo podemos escribir así también, completo. Entonces nos va a salir 3,48 por 10 a la 6, nos dice. Ajá, ahí está. Esta sería la cantidad de energía que se va a ahorrar. Es alto, ¿verdad? En una hora por colocar la lana de vidrio. Entonces la lana de vidrio, por tener un coeficiente bien bajito, disminuye el flujo de calor. Por lo tanto, también ahorramos energía. Bien, jóvenes, hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿A la anterior, Xiomara? Claro que sí. Ya. Esta es la diapositiva anterior. Esta última no es necesario. También se puede quedar con lo de verde nomás. No hay problema. ¿Listo? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos a hacer ejercicio de termodinámica. Vamos a demorar un poquito aquí. Listo. Ejercicio número 2. Nos dice lo siguiente. Termodinámica. Esto es un poquito más extenso. Dice, el aire puede tratarse como un gas ideal diatómico. Este realiza el ciclo de Diésel. Entonces, jóvenes, hay que reconocer en qué consiste el ciclo de Diésel, que inicia en el punto A, con 2 moles de aire. Entonces, el ciclo de Diésel empieza acá y sigue esta trayectoria curva hasta B, luego de B a C y de C a D, ¿no? Tenemos el ciclo de Diésel. Nos dan que la temperatura en A es 300 Kelvin. La temperatura en C, la parte superior aquí, 970 Kelvin. Ojo, en termodinámica la temperatura hay que trabajarlo siempre en Kelvin. Ya en transferencia de calor no es necesario. Puedes trabajarlo incluso en Celsius, ¿no? La diferencia da lo mismo. Nos dan también que el volumen en C, justo aquí, es 3,59. Jóvenes, termodinámica son muchos parámetros térmicos. Aquí parámetros termodinámicos, temperatura, volumen, presión, en cada punto. Lo mejor es colocarlo en una tablita. Ordénalo así. Presión, volumen, temperatura para cada uno de los estados. Y lo voy a ir completando. Por ejemplo, me han dado de dato temperatura en A. Entonces ubico aquí T300. Luego me dan temperatura en C, 970. Vas ordenando ahí, vas completando la tablita. Volumen en C, está en litros, profe. Bueno, no, igual lo coloco en litros. Volumen en C, 3,59. ¿Qué más? Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Hasta ahí nomás lo dejamos. De la gráfica, profe, de la gráfica también. Claro. Por ejemplo, aquí en la gráfica, ¿no? Te das cuenta, ¿no? La presión en A es 1. ¿Pero 1 qué? Una atmósfera. Lo completamos. ¿Algo más que podríamos completar, jóvenes? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué otro dato más nos falta? Aquí hay, por ejemplo, la relación de volúmenes, el R, la razón de compresión, el número de moles. También dato, profe, número de moles, 2. Ya está. Vamos a tratar de llenar esta tablita con los datos que nos ha mencionado, haciendo cálculos, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, determinar primero
los volúmenes. ¿En qué estado nos conviene trabajar, jóvenes? Ajá. ¿Cuál es más sencillo completarlo? El volumen en A, ¿con qué ecuación? Muy bien, Patrick, con el pavo ratón, ¿no? Nos falta esto. Entonces le aplicamos el pavo ratón. Entonces decimos cálculo del volumen en A. Si aplicamos la ecuación de estado, PB NRT, pavo ratón. Entonces, despejo de aquí el volumen. Sería NRT entre presión. Lo reemplazamos, a ver. Con los datos que tenemos. Reemplacen los jóvenes. ¿Cuánto sale a ver ahí el volumen? Vamos a dar un tiempito a ver para que cada uno lo reemplace. Profe, eh, escríbalo, ¿ya? Lo más importante, escríbalo con los datos que le están ahí en la tablita. Ordénalo para que no te equivoques. Lo dejo así como fórmula nomás y usted me va a dar la respuesta del volumen. Porque muchas veces ahí yo sí les muestro todos los datos ordenaditos, pero ustedes en su examen, al momento de ordenar los datos, se equivocan, lo ponen otro dato y entonces ya te sale otra respuesta. Mejor vamos practicando ahora con estos datos que tenemos. Colóquenlo ahí a ver. ¿Cuánto sale el volumen en A? Directo nomás. Solamente hay que colocarlo bien los datos ahí, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta? Número de moles, 2. R. ¿Cuál es el valor de R, profe? Alguien se puede preguntar, ¿no? Si estamos trabajando la presión, atmósferas, volumen en litros, ¿qué valor sería el de R? Ajá, 0,082, ¿no? Correcto. La temperatura 300, presión 1. Directo, jóvenes. Lo voy a mostrar, a ver aquí, para que lo puedan reemplazando también. Ahí está. En tu calculadora, ¿cuánto sale? A ver. Ajá, ahí tenemos dos respuestas. Patrick, César, 49,2 unidades. ¿Qué unidades sería, Kenny? Henry. Ajá, litros, ¿no? Claro, litros, así es. Porque estamos trabajando aquí en atmósferas y el volumen en litros. Ya, en este caso, a veces nos puede salir con más decimales, pero en este ejercicio nos salió solamente con un decimal. Es por los datos que tenemos, pero a veces puede salirnos con muchos decimales, entonces trabajas con todos los decimales posibles. Más allá de 5 decimales está bien, 5, 6, así. Sé que aquí completamos 49,2. Listo, se va llenando. Ese es el volumen en A. ¿Qué más podemos llenar en la tablita, jóvenes? Así, sin hacer cálculo nomás, dándose cuenta. A ver, volumen en D. Claro, ¿no? Fíjate aquí, volumen en A y en D son iguales. Entonces, profe, volumen en D también es 49,2. Directo nomás, por ser el ciclo de diésel, ¿no? Ya está. Ahora voy a usar esta relación, razón de compresión. Ya nomás me falta el volumen en B, ¿no? Y tengo el volumen en A. Ahí están, ya nos han dado volumen en B 3,28, nos dice. Entonces, ¿cómo le habrá salido? Usando esta razón de compresión, ¿no? Entonces hicimos, por la razón de compresión, volumen en A entre volumen en B es 15. Se lo reemplazo, volumen en A es dato. Aquí todavía puedo despejar, ¿no?
despejo. A ver, digo volumen en B. ¿A qué va a ser igual? Aspita, ¿no? Pasa a multiplicar y el 15 a dividir. Sería volumen en A entre 15. Y lo reemplazo. Volumen en B sería volumen en A 49,2 entre 15. Y eso, efectivamente, creo que nos va a salir lo que su compañero nos ha mencionado. Sale 3,28. A ver, verifíquenlo, por favor. A todos les sale ese resultado. ¿Sí? Arturo, muy bien. ¿Alguien más? Kenny, confirma. Ahí está. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos completado aquí la tablita, la columna de los volúmenes, ¿no? Aquí también sale con exacto 3 cifras significativas, pero si hubiera más cifras, lo colocas con todas las cifras. Ya está. Todavía no hemos respondido a ninguno de ellos. Ninguno, ni el A, ni el B, ni el C. Estamos completando la tablita. Jóvenes, algo que nos va a ayudar es completar o bien la columna de temperaturas o la columna de presiones. Pero aquí nos conviene en temperaturas porque nomás nos falta 2, pero en presiones nos falta 3. Entonces mejor completamos, ¿no? Puedes tallar también la presión en C, porque ya tienes volumen y temperatura, pero quizá no sea necesario, porque nos piden el cambio de energía interna en cada proceso. Y el cambio de energía interna depende de las temperaturas, además del número de moles y una capacidad, ¿no? Que vamos a recordar ahí, si es a volumen constante o a presión constante. Bien, acá tengo la tablita construida. Vamos a completar la temperatura en B. Cálculo de la temperatura en B. Entonces, estas líneas curvas, jóvenes, ¿qué tipo de proceso me representan? Tanto de A a B como de C a D. ¿Alguien se acuerda? A ver, voy a colocarle un sondeo, ¿ya? A ver, espérenme un segundito, jóvenes, aquí en el sondeo, para que todos participen. Voy a decir, el proceso de A hacia B es, aquí voy a colocar, cuatro opciones, ¿ya? Bien. Ahí está, jóvenes. El proceso de A hacia B es un proceso. ¿Qué tipo de proceso es? Es una línea curva. ¿A eso te recuerda algo? ¿Algún proceso conocido? Fíjate que este es un proceso, bueno, este es un ciclo de una máquina térmica llamado ciclo de Diésel. El ciclo de Diésel para, ¿cómo se llaman estos dos procesos? Una línea curva. Márquenlo su respuesta, por favor, en el sondeo. Así también para tener una idea de cómo están sus conocimientos de este tipo de procesos. Ajá, ahí vamos observando sus respuestas. Aquí yo puedo ver a quienes les falta y quienes ya realizaron también. Muy bien, muy bien. Ahí está. Algunos mencionan. Hay un poquito de cada uno. Bueno, la quinta opción, profe, no sé, no hay esa opción, jóvenes. Una de las cuatro nomás hay. A ver, márquenlo, por favor. Todavía quedan 3 estudiantes. No quiero decir sus nombres. Marquen todos, marquen todos. Seguramente salieron un ratito por ahí. Bien,
Jóvenes, el ciclo de Diésel, ojo, anoten bien, el ciclo de Diésel, las líneas curvas son procesos llamados adiabáticos, ¿ya? Proceso adiabático, ¿ya? No es isotérmico, es adiabático, ¿ya? Entonces, ojo ahí, por ahora no hay problema porque es un tallercito, es para recordar, ¿ya? Gracias por su participación. Este es un proceso adiabático. Ya, entonces, el proceso adiabático, ¿qué característica tiene, jóvenes? A ver, en sus apuntes, ¿cuál es la característica de un proceso adiabático? Que es constante o cero. Ajá, busquen ahí en sus apuntes. Un proceso adiabático, su característica es que el calor es cero. Quiere decir que no ingresa calor ni sale calor del sistema. Entonces, el proceso de A a B es un proceso adiabático. Entonces, como no tengo aquí presión, no tengo temperatura, dos variables, no puedo aplicarle el pavo rotón. Pero como es un proceso adiabático de A a B, entonces ahí hay una relación, ¿no? Que han visto en clase. Una relación que nos involucra el volumen con la temperatura y el gamma. Y el gamma depende del tipo de gas, ¿no? ¿Y qué tipo de gas estamos trabajando aquí? Ahí está en el enunciado. A ver, búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué dice? Gas. ¿Qué tipo de gas es? Ajá, di. Correcto, diatómico, jóvenes. Aquí está, gas diatómico. Y entonces, ¿cuál es el gamma para un gas diatómico? 1,40. El gamma para un gas diatómico es 1,40. Entonces, hay una relación, ¿no? Entre el volumen, temperatura y el gamma. ¿Qué nos dice esa relación? Que temperatura por volumen a la gamma menos 1 es lo mismo en A que en B. Tenemos en A, estos son datos. Volumen en B, también ya calculé. Falta temperatura en B. Ah, ya, profe, lo despejo. Paso a dividirlo esto y lo junto con este otro volumen y para que tengan el mismo exponente. Entonces, temperatura en B es temperatura en A, volumen en A entre volumen B, gamma menos 1. A ver, jóvenes, colóquelo esto en su calculadora, reemplazando los datos que tenemos de esta tablita. Ahí está. Te ayudo, a ver, te ayudo. Temperatura en A. Observa aquí. 300. Volumen en A entre volumen B. Profe, ¿reemplazo? Sí, puedes reemplazarlo. Pero también si eres más aquí observador, fíjate. Ajá, ya está, ya mira, ¿ves? Ya está, ahí está. De frente nomás 15. Porque seguramente esa división te va a salir 15 también. Gamma menos 1. Al ojo, jóvenes, 1,40 menos 1. Ajá. 1,40 menos 1. Ya mentalmente nomás, ya no lo voy a colocar ya aquí la resta, sino el resultado nomás. 0,4. A ver, colóquenlo en la calculadora esto. ¿Cuánto sale? A ver, opérenlo con todas las decimales, por favor. Sin redondear, porque no me están pidiendo la temperatura en B. Ajá. Pero si me pidieran, ahí sí tengo que redondearlo a tres cifras significativas. Ahí tenemos dos respuestas. 8, 8, 6, 25, 31. O todavía 30, 8, 1, 7. Ahí está bien. Listo. Ahí está. Es más o menos igualito.
Listo, entonces esto tendría que completar aquí en la tablita. No lo redondeo, ojo, no lo redondeo porque no me están pidiendo la temperatura. Esta tabla es referencial para poder hacer futuros cálculos. Y todavía sigue el 8, me dice, ¿no? Con un 8 más. Ya puede ser con un 8 más. Listo. De manera similar, jóvenes, para la temperatura en D. Sabemos de C a D. De C a D también es una curva. Y entonces podemos decir que de C a D es adiabático. La misma formulita, jóvenes. Tenemos las temperaturas en C, volumen también en C, volumen en D tenemos, nos falta la temperatura en D. Despéjalo, joven. Nuevamente, a ver, reemplázalo los datos. Ahora sí no lo voy a reemplazar aquí. A ver, ustedes ordenen los datos que tienen en la tablita, en su calculadora. ¿Y cuánto sale la temperatura en D? A ver, ayúdanos con el cálculo. Le voy a pedir. A ver, Saida, en tu calculadora, reemplázalo estos datos que tenemos y ayúdanos, por favor, a verificar cuánto sale la temperatura en D. Zaida, ¿cuentas con una calculadora? Zaida. Ahí está, Henry nos está ayudando. Verifícalo, por favor, si sale lo mismo. Ahí está, muy bien. Tus respuestas. ¿Alguien más? Ajá, Jorge confirma. Listo, Patrick. ¿Algún aplicativo que estás usando, Patrick? Bueno, hay varias páginas web también que pueden colocar así. Sirven como calculadora digital. O también hay el Casio. Y está bien. Ah, física, profe. Ah, ok, ok. Hay una página que se llama Física. Bien. Ah, ya, calculadora de mano. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí está. Jóvenes, temperatura en C, 970. Ahí está, temperatura en C. Volumen en C, 3,59 y volumen en D, 49,2 elevado a la 0,4. Y esto efectivamente les va a salir pues 340,42 con todos los decimales y lo vamos copiando aquí. 340,42 para tenerlo en la tablita nomás. Y ya después lo voy a observar más directamente y rápidamente ya voy a tener todo lo que completamos toda la columna de temperaturas y volúmenes. Y ahí ya se acabó, jóvenes. Ahora sí ya podemos responder A, B y C en lo que nos han preguntado. Que hemos completado. Entonces, la primera parte es tratar de completar o bien todas las temperaturas o las presiones, ¿no? Temperaturas de preferencia, porque el cambio de energía interna, el calor, todos van a depender de esta variable. Bien, entonces, primera pregunta que nos dicen aquí. Calcula el cambio de energía interna en cada proceso. Entonces, ¿cómo se define el cambio de energía interna? Ahora vamos a empezar con el proceso de A a B, que habíamos mencionado que es un proceso adiabático. El delta de U. A ver, jóvenes, ¿cómo se determina en sus apuntes? Búsquenlo, búsquenlo. O alguien se acuerda de memoria. ¿De qué depende el cambio de energía interna? A ver, escríbelo en el chat. Profe, es un poquito complicado. A ver.
Les ayudo a ver, ¿ya? Depende del número de moles. Ajá, ahí está. Oh, el triangulito, interesante, interesante. NCB delta de T. Así está, ¿no? En sus apuntes. ¿Alguien más ha encontrado esa misma fórmula? Gracias, Patrick, por facilitarnos ahí. Profe, delta de U. Así está. ¿Confirma, Kenny? ¿Sí? ¿O es CP? ¿CB o CP? Ajá. Tengan cuidado ya, porque hay dos, ¿no? Hay capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante. Pero el delta de U, jóvenes, se halla con el CB. NCB delta de T. ¿Ya? NCB delta de T. Entonces, lo reemplazamos. Habíamos número de moles, aquí está, 2. Entonces, esto sería 2 CB. Jóvenes, para un gas diatómico, ¿cuál es el CB? En sus apuntes, a ver, el CB y el CP. Es una fracción, ¿no? CB, ajá, el CB es 5 medios de R, muy bien. Y el CP es, ¿qué fracción de R? El CP, 7 medios, ¿no? Ahí está, 7 medios de R. Entonces aquí sería CB, en el cambio de energía interna sería 2 por el CB, o sea, 5 medios de R. Tú ya sabes el R, ¿no? ¿Cuál es el valor de R, jóvenes? El valor de R, aquí vamos a trabajar para que nos salga en el sistema internacional el cambio de energía interna, o sea, en joules. Entonces, el valor que vas a considerar para el R es el 8,31, ¿no? Y aquí sería cambio de variación de temperatura de A a B. Inicio es el A y final es el B. Entonces aquí siempre es final menos inicial. ¿Ya? De A a B. Entonces lo reemplazamos. En B es 886, 25, 388. A ver, aquí creo que le he puesto con más decimales todavía. 88 menos 300. Ya está. A ver, coloquémoslo en la calculadora, jóvenes. Como nos están pidiendo el cambio de energía interna, aquí sí hay que darle con cifras significativas. La respuesta ya con 3 cifras significativas, porque esto sí nos están pidiendo. A ver, muchachos, ¿cuánto sale este resultado? A ver, Alan, ayúdanos con el cálculo, por favor. Ajá, 2,44 e a la 4 nos dice. Verifícalo, por favor. A ver, Yanis. ¿Alguien más? Ajá, muy bien, César, muy bien. Aquí me sale este valor, 24.358. A 3 cifras significativas, 2,44 por 10 a la 5 joules. Bueno, es correcto, perdón, a la 4 nomás, no a la 4. Es correcto lo que nos han indicado este resultado, o esta es otra manera también, kilojoules. No hay ningún problema. Ambos resultados son equivalentes. ¿Cómo se llama ahora el proceso de A a B, de B a C, jóvenes? A ver, este proceso horizontal. Ya hemos hallado de A a B. Ahora de B a C. ¿Cómo se llama ese proceso?
Escríbalo en el chat. Proceso en el cual es una línea horizontal, quiere decir que la presión no cambia, ¿no? Ese es un proceso ISO. ¿ISO qué? A ver, jóvenes. Pero no quieren escribir. Profe, cansa escribir. Vamos, jóvenes, proceso isobárico. Así es, proceso isobárico. La presión es constante. No cambia la presión. ¿Y cómo sería el cambio de energía interna? Con la misma formulita. No cambia la formulita. Es lo mismo. Entonces, lo aplico de nuevo esto. Sería número de moles, 2. Solamente va a cambiar ahora la temperatura. Va a ser de B a C. No cambia el N, no cambia el CB, sigue siendo 5 medios de R. Cambia solamente el cambio de temperatura. Sería 970 menos 886, 25, 30. Y nada más. Ya no hay que hacer, va a cambiar nomás ahí el resultado. A ver, entonces, en tu calculadora solo cambia esta partecita. Lo puedes borrar el 300 y ponerlo 970 menos el otro. Muy bien, muy bien. A ver cuánto sale ahora aquí. El cambio de energía interna nos puede salir positivo y negativo también, incluso nulo. En el primer caso, de A a B nos salió positivo. En este otro caso, ¿cuánto nos saldrá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 3, 1,39. A ver, verifícalo. No hay problema, César, no hay problema. Ya no, 3,48 por 10 al cubo. ¿Alguien más, jóvenes? Verifíquenlo, por favor. También, chicos, algunos que están ahí, les pido que lo verifiquen. A ver, Sergio. Sergio, por favor, verifícalo. Ajá. Arturo. Ahí está, 3,48. Henry. Muy bien. Sale lo mismo. Ahí está. Ahora, interpretación, jóvenes. ¿Qué significa que el cambio de energía interna sea positivo? El cambio de energía interna nos sale positivo. Entonces, significa pues que el sistema aumentó su energía, ¿no? Por ende, aumentó también su temperatura. De C a D, ahora ya hemos visto de A a B, de B a C, nos falta de C a D. Vamos a decir que de C a D, jóvenes, también es un proceso adiabático, como hemos visto, ¿no? Es el cambio de energía interna, la misma formulita, de C a D. Ahora el final es D, y el inicial es C. Entonces cambia la temperatura, sería 340,4265 menos 970. En su calculadora solamente cámbienlo esta partecita. El resto, NCB sigue siendo igualito. Entonces el cambio de temperatura siempre es final menos inicial. NCB, temperatura final en D menos inicial en C. Bien, aquí creo que sí nos va a salir negativo. A ver, verifíquenlo por favor, porque esta resta de temperaturas sale negativo. A mí me sale menos. ¿Menos cuánto sale, jóvenes? Ajá, ahí tenemos una respuesta.
Jorge, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más le sale lo mismo? Henry confirma. Muy bien, muy bien. Ahí está. Lo verificamos y efectivamente sale ese resultado, ¿no? Negativo, menos 2,62 por 10 elevado a la cuarta joules. O en kilojoules también, menos 26,2 kilojoules. Listo. ¿Cómo se llama el proceso de D hacia A? Fíjate que es una línea vertical en el volumen. ¿Cómo se llama ese proceso desde D hacia A? A ver en el chat, jóvenes. ¿Hizo qué? Es muy importante que tengan esos datos, ¿no? Aunque aquí en el cambio de energía interna no interesa, pero a veces sí. Ya. A ver, su compañero nos dice la diapositiva anterior, profe, un ratito. Ya vamos a ponerlo la diapositiva anterior. Ahí está. ¿Listo? Ok. Desde D hacia A. Ese proceso se llama isocórico, ¿ya? Proceso isocórico a volumen constante. Entonces, cambio de energía interna, lo mismo, es solo que ahora es de D hacia A. Iniciales D, finales A. Entonces debe restar 300 menos 340. Aquí está, ¿no? No cambia NSB, es el mismo. Acá es 300 menos 340,4265. Cambia el orden nada más. Nuevamente, jóvenes, en su calculadora. Fíjate, ¿ven? Al completar la tablita, ya con eso se puede calcular todo, jóvenes. Ya es reemplazarlo, ¿no? Pero al reemplazarlo, vas a hacerlo con cuidadito, pues, ¿no? No vaya a ser que te equivoques, lo pones otra temperatura y ya te sale otra cosa. Entonces, con cuidado nomás, joven. Con calma. Ajá, ya tenemos esta respuesta. Muy bien, dice que sale menos, ahí está, menos 1,68 por 10 al cubo, joules. Hemos calculado el cambio de energía interna, pero alguien se puede preguntar, profe, ¿qué significa que sale negativo? Y los otros me salieron positivo, esto también me salió negativo. Bueno, eso es porque la temperatura ha disminuido, ¿no? De 340 a 300. Por ende, cambió su energía interna, disminuyó su energía interna. Bien. Inciso A, respondido, jóvenes. Inciso B, el calor que ingresa y sale del sistema. ¿Ya? El calor que ingresa y sale del sistema. Habíamos indicado que estos eran procesos adiabáticos, las líneas curvas. Por lo tanto, por definición, el calor es cero. Pero de B a C nos indican aquí, jóvenes, en la flechita, voy a hacer un aumento. De B a C, una flechita que ingresa. De D a A sale una flechita azul. Y ya nos están indicando. Pero ¿cómo podría identificar que efectivamente está ingresando o está saliendo calor? Uno es con el signo, ¿no? Por ejemplo, si el signo del calor es positivo, ¿eso qué significa, jóvenes? Que el calor ingresa al sistema o sale. Si el calor no sale positivo. A ver, colóquelo tu respuesta en el chat. A ver, Kenny. Si el calor no sale positivo. Ajá, ¿qué significa? Ingresa. Muy bien, muy bien. Sergio, también te pedimos a que le pongas tu respuesta en el chat. Y ya está. Entonces vamos a hallar el calor que ingresa. Entonces, aquí en el gráfico nos dicen de B a C. Y de B a C, jóvenes, habíamos indicado que es un proceso isobárico, ¿no?
proceso de B a C. Proceso isobárico. ¿Cómo se halla el calor en un proceso isobárico? Por la primera ley de la termodinámica, ¿no? Aunque ya hay en sus apuntes ya directo, ¿ya? El calor es NCP, ¿ya? NCP delta de T. Ese es para un proceso isobárico. Ya, esto ya está deducido ya. Entonces, el CP me habían indicado que era 7 medios de R. Número de moles es 2. Estamos de B a C. Entonces, inicial B, final C. Entonces sería 970 menos 886. Ya, entonces acá sería 2 por 7 medios de R, 8,31. Temperatura final, 970 menos 886,253. Ya, eso nos da el calor, jóvenes. A ver, colóquenlo en su calculadora. ¿Cuánto sale el calor ahí? Ajá, ahí tenemos una respuesta. 4.871. Ya, como nos están pidiendo aquí el cambio de energía interna, aquí sí con 3 cifras significativas, ¿no? Porque nos están pidiendo el calor que ingresa y que sale. Y entonces sería 4,87 kilojoules. Mejor lo escribo en notación científica también. Este es lo mismo que 4,87 por 10 al cubo joules, que es lo mismo, ¿no? Aquí, ambas respuestas son lo mismo. A veces en tu respuesta, en tu examen, te pueden decir no use prefijos, kilo, mega, mejor usa notación científica, te dice. Entonces, como en las instrucciones te están pidiendo en las indicaciones. Calor que sale de D a A. Calor a volumen constante, ¿no? Entonces, el calor que sale es en el proceso de D a A. El proceso isocórico. En un proceso isocórico no hay trabajo. Por lo tanto, por la primera ley de la termodinámica, tú sabes que el calor es lo mismo que el cambio de energía interna. O sea, es NCB, delta de T. Entonces, cambiamos aquí. El cambio de temperatura es de D hacia A. Entonces, final es A, inicial es 340. Entonces, esto ya lo habíamos calculado. 2 por 5 medios, 8,31, 300 menos 340,42. Bueno, este nos da el cambio de energía interna, pues, de D a A. Este lo hemos calculado aquí. Es este resultado. Está igualito, ¿ve? Este de acá. Entonces lo voy a poner de frente ya ese resultado. Ya no vamos a usarlo nuestro tiempo para otro. Menos 1,68, ¿no? Por 10 al cubo. Joules. Inciso B, hemos respondido, jóvenes. Hemos hallado el calor. Y efectivamente aquí nos sale negativo. Y ya sabes, si el calor sale negativo, es un calor que sale. Calor no sale positivo, calor que ingresa. Pero, además de ello, jóvenes, una cosita más. En un sistema, en un ciclo, hay calor del foco caliente y calor del foco frío. El calor del foco caliente son todos los calores que ingresan, pero aquí solamente nos sale uno.
uno solamente nos sale positivo, porque los otros dos son cero. Entonces directamente puedes indicar, el positivo es el calor del foco caliente y el negativo es el calor que se va hacia el foco frío. ¿Estamos de acuerdo en eso, jóvenes? Porque solamente hay dos calores ahí. Los otros dos son ceros por ser adiabático, ¿no? Entonces el positivo, calor del foco caliente, el QC. El negativo, el QF. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? A ver, Sergio, David, ¿se entiende? De nuevo, repetición. Lo que ocurre es que los otros calores son cero, ¿no? Y por ser cero, todo el QC son todos los calores positivos. Entonces aquí hay solo uno. Entonces el único sería de B a C. Y el otro, el único negativo, no hay otro. Entonces de D a A es el QF, el calor hacia el foco frío. Bien, entonces si ya tenemos esos calores identificados también, nos piden la eficiencia del ciclo. Pero antes de hallar la eficiencia, vamos a hallar el trabajo. Definición del trabajo, jóvenes, en sus apuntes, cómo se calcula el trabajo conociendo los calores del foco frío y el foco caliente. Ajá, QC más QF. Claro, eso es sin barras, ¿no? Pero también hay otro con barras también en valor absoluto. ¿Cómo hallamos el trabajo en valor absoluto? Sería pues la resta, ¿no? Puede ser la suma sin barras, pero mejor, jóvenes, para que no te equivoques con los signos, ya que los calores del QC y el QF tienen signo, jóvenes. ¿Ve? Para que no te equivoques, mejor colócalos en barras, ¿ya? En valor absoluto. Entonces, calor es la resta, pero en valor absoluto del calor del foco caliente y frío. Y aquí lo voy a reemplazar nomás para que no nos gane el tiempo. Aquí tenemos el QC con todos los decimales y el QF en valor absoluto con todos los decimales. Entonces lo restamos al ojo nomás. ¿Cuánto nos sale el trabajo? Esto nos sale algo de 3000, ¿no? A veces muchos decimales es difícil colocarlo en la calculadora. Toma tiempo, pero con cuidadito. 3191 nos menciona Jorge Henry. Ahí está. Nuevamente, bueno, aquí no nos piden trabajo, pero si nos hubiesen pedido el trabajo, tendríamos que redondearlo a 3 cifras significativas. El trabajo es positivo, jóvenes. Entonces las barras del trabajo desaparecen. Trabajo positivo, el gas hizo un trabajo. Eficiencia, ajá, ya nos han ayudado ya César, muy bien, muy bien. La eficiencia, definición de la eficiencia, jóvenes, busquen en sus apuntes. Si ya tienes el trabajo, la eficiencia es el valor absoluto del trabajo entre el QC, también en valor absoluto. Entonces podemos reemplazar este valor con todos los decimales entre el QC, 4871,56. Y efectivamente, colócalo ahí en tu calculadora, pero esto sí, jóvenes, como te han pedido, debes responderle con 3 cifras significativas, ¿no? Ahí está. También algunos lo ponen sin valor absoluto, ¿ya? Pero mejor lo colocamos en valor absoluto para que no se equivoquen con los signos, ¿ya? A veces el trabajo nos puede salir también
En refrigeradores sobre todo, ¿no? Negativo, pero aquí, mejor en valor absoluto todo lo ponemos. A ver, Patrick, ¿cuánto sale ahí? ¿Coincide con lo que nos indica César? Puede darle en decimales o en porcentaje también. Jorge, ahí está, 65. Es una máquina bastante eficiente, ¿no? De acuerdo a los datos que me dan. 65,5. Ahí está. Y también en decimales o en porcentaje también puede dar, ¿no? El E en porcentaje sería 65,5%. Ahí está. Muy bien, muy bien. Listo, Patrick. Bien, jóvenes, en este ejercicio hemos visto ejercicio de termodinámica acerca del ciclo de diésel. Vamos a ver un ejercicio más de termodinámica para un ciclo cualquiera. Aquí es un ciclo un poquito más, nos dice complete la tabla. En una máquina térmica, el gas diatómico realiza el ciclo termodinámico mostrado en la figura. Y este ciclo, jóvenes, no es algo conocido, ¿no? Pero nos dan los nombres ahí. Adiabático, de A a B, de B a C, isoterma, y de C a A, una línea vertical. Y eso ya conocemos, ¿no? La línea vertical es el proceso isocórico. Bien, vamos a completar la tablita. En la tabla nos dan las presiones de A, volumen y temperatura. Nos falta aquí la presión de B y su temperatura. Y en C nos falta todo. Bien, al ojo, jóvenes, ¿qué podemos completar ahí? Sin hacer ningún cálculo. Observa la figura nada más. Presión en A, 1,50, ya está. Volumen en A, 20. Temperatura 300, ya está completado. Volumen en B, 5, también ya está. Todo de la tabla ya está. Pero ¿qué podemos completar aquí rápidamente? ¿Alguien se da cuenta? Ajá. Ajá, ahí está. Dice volumen en C, profe. Claro, mira, ¿ven? Es una línea vertical. No hay que calcular nada. Entonces dices, profe, ahí yo lo observé. El volumen en C es lo mismo que en A. Entonces este también es 20. Vamos a poner en rojito, a ver. Listo, ya está. Falta temperaturas nomás. Pero antes puedo por ejemplo, en el estado A, tengo presión, volumen, temperatura. ¿Qué puedes calcular al toque? El número de moles con la ecuación del pavo ratón, ¿sí o no? El N, así es. Despejamos de ahí el N. El N sería presión por volumen entre RT. Reemplázale los datos, a ver, jóvenes, ¿cuánto sale el N? No hay que redondearlo, ¿ya? Porque no nos están pidiendo el N. A ver, jóvenes, ¿cuánto sale el N ahí? ¿Qué valor de R tomamos? La presión atmósferas, el volumen en litros. Entonces aquí puedes considerar el R 0,0882, ¿no? Presión 1,50. Ahí está. El N, jóvenes, sale 1,2195, nos dice el compañero. 12. Todavía tiene más decimales. ¿Alguien más le sale el mismo resultado? Entonces, el primer paso, jóvenes, con los datos que tienen, calcule con el pavo ratón lo más que puedas determinar. Número de moles, por ejemplo, ¿no? Sí sale, ¿verdad? ¿Alguien más le sale el mismo resultado?
Jorge, confirma. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y sí, a mí también me sale lo mismo. Si me hubiesen pedido, ahí sí lo redondearíamos a 3 cifras significativas, ¿no? Kenny también. Entonces, si nos pidieran el número de moles aquí, ahí sí tendríamos que redondearlo. Pero como no nos piden, lo vamos a dejar en esta parte nomás. Voy a trabajar con esta que tiene más decimales. Incluso algunos tienen con más decimales todavía. Mejor todavía. Ya, ahora vamos a calcular. ¿Qué es más fácil calcular ahora, jóvenes? Ya tengo el número de moles. Tengo que completar la tablita. Presión o volumen o temperatura. Cualquiera, ¿no? Cualquiera tenemos que... Ajá. Profe, hay que hallar la temperatura, ¿no? Dice, muy bien, César. Como tenemos volumen, puede ser la temperatura, ¿no? Aquí y aquí. Bien. Pero también podemos hallar la presión. A ver, yo tengo preparado la presión aquí en la PPT. Vamos a hallar la presión en B, ¿ya? Ahora, ¿cómo hallamos la presión en B, profe? Ah, pues de A a B es una adiabática, ¿no? Entonces, de A a B es un proceso adiabático. Y ahí se cumple la otra formulita que no hemos usado hasta ahora. Presión por volumen a la gama en A es lo mismo que en B. También podemos aplicar con la temperatura. Sí, también nos va a salir. Ya, entonces aquí, volumen, presión en A no tenemos. Volumen en A, no, sí tenemos presión en A, volumen en A también. Nos falta presión en B y tenemos volumen en B. Despejo. Pasa a dividir y lo reemplazo ya, ¿eh? Lo voy a verificar nomás aquí. Presión en A, 1,50. Volumen en A, 20 entre 5 elevado a la 1,40. Listo, ponemos en la calculadora, a ver, jóvenes, porque es un gas diatómico. Y en un gas diatómico, el gamma tiene ese valor. 1,40. A ver, ya tenemos dos respuestas. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Diez coma 446607 atmósferas. Confirmado. Ya está. Entonces lo ponemos nomás. Lo vamos a dejar, bueno, aquí no hay que completar la tablita, tendríamos que redondearlo a 3 cifras significativas. La presión en B, 10,4 atmósferas. Pero para futuros cálculos trabajo con esta, ¿no? Y ya está. Temperatura en B, podríamos haber usado la anterior nuevamente o también el pavo ratón nomás, más directo, ¿no? Vamos a usar el PBNRT. Entonces la temperatura sería PB entre NR. Y aquí sí la presión lo trabajo con todos los decimales, fíjate, ¿no? Con todos los decimales la presión. Volumen es 5. Número de moles también con todos los decimales posibles. Y el R 0,0820. Este resultado te debería salir lo mismo si usas la otra expresión, ¿no? Temperatura, volumen en B a la gamma a la menos 1, tanto en A como en B, ¿no? Si usamos esta relación,
ambos tendrían que salirnos el mismo resultado, ¿ya? No tendría que haber ninguna diferencia. Al menos en las últimas decimales ahí puede cambiar un poco por el error del redondeo, pero tendrían que estar muy cercanos. Quizá alguien lo calculó con esta formulita. César, ¿cuánto salió? A ver la temperatura en B. A mí me sale, por ejemplo, 500, algo de 500 me sale a mí. Sí, a veces colocar muchos decimales en la calculadora es complicado ponerlo todos, pero con un poco de paciencia lo vas a lograr eso, ¿ya? En tu examen, por favor, con calmita lo pones todos los decimales posibles. Y acá me sale 1522,335. Por favor, me confirman si sale ese resultado. Arturo, ¿sí salió? Ajá. Bien, entonces en la tablita temperatura en B, 522, redondeando a tres cifras significativas. Pero nos dice que ya tenemos la temperatura en B. Al ojo, jóvenes, ¿cuánto es la temperatura en C? ¿Cuánto es la temperatura en C? Igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es una isoterma. Entonces, una isoterma significa que las temperaturas son iguales. Entonces, sin necesidad de calcular, ya está. Nomás nos falta la presión en C. Y eso lo vamos a determinar haciendo, podemos aplicarle el pavo ratón en C. O también puedes hacer esta otra relación de C a A. De C a A, jóvenes, los volúmenes son iguales. Y para hallar la presión en C, a ver, acá tenemos, aquí debe ser en C. En el estado C, vamos a aplicarle el pavo ratón. Despejo aquí la presión, sería nRT entre volumen. Si lo reemplazo, número de moles que he calculado, 1,2195. El R 0,0820. La temperatura en C, 522. El que tiene más decimales, este de acá, ¿no? Entre el volumen, que es 20. Entonces aquí, jóvenes, para ya culminar esta parte, por favor me confirman si sale este resultado. Voy a mostrarles. A mí me sale 2,61. 2,61 atmósferas. Verifíquenlo, por favor. Y en el chat me mencionan si sale lo mismo. Sí, sale lo mismo. Ajá. 2,61, 141. Un poquito distinto. Ya, está bien, está bien. 2,61 redondeando a tres cifras significativas. Va a depender con cuántas cifras has trabajado el N y la temperatura, ¿no? Entonces cambia a veces un poquito. Ajá. Con estas cifras, ya, entonces lo podemos cambiar también esto, no hay problema.
Profe, sale 2,61164. Pero a tres cifras significativas sigue siendo 2,61, ¿no? A tres cifras. Entonces vemos pues que en termodinámica, jóvenes, es muy sensible. eh, por eso trabajamos con la mayor cantidad de cifras significativas, no con las redondeadas. Entonces el inciso A, hemos completado la tablita. Vamos a ir con el inciso B, que nos menciona aquí cuál sería el calor, calcule el calor y la variación de energía interna en cada proceso. Ya, entonces empecemos con el proceso de A a B. Proceso de A a B, proceso adiabático. Sin necesidad de cálculo, jóvenes, nos pide el calor y el cambio de energía interna. ¿Cuánto es el calor en el proceso de A a B? Sin necesidad de cálculo. Teoría nada más, jóvenes, definición. A ver, vamos a preguntar. David, ¿cuánto es el calor en el proceso de A a B? Sin calcular nada más. Estoy probando si están conectados nomás. Muy bien, muy bien. Cero, ¿sí o no? Definición, proceso adiabático. Calor de AB, cero. No hay que calcular nada. Ya está. Variación de energía interna. Ya hemos visto. La variación de energía interna es NCB, ¿no? NCB delta de T. Estamos de A a B. Inicial A, final B. Entonces sería temperatura en B menos temperatura en A. Y ojo, el CB es 5 medios por ser un gas diatómico. El CB es 5 medios por ser un gas diatómico. Hay que leer bien qué tipo de gas es, porque si fuera monoatómico cambia, ¿no? Cambia el valor. Entonces le reemplazamos el número de moles, lo habíamos calculado previamente, está aquí. Voy a trabajar con este resultado. El R ya tenemos de dato que hemos calculado. El R es constante, perdón. La temperatura en B es lo que hemos calculado. Esto es, aquí creo que está. Aquí está, la temperatura en B. 522,335. Incluso algunos nos han dado con más decimales. Y es mejor con más decimales. Y ahí está. Menos temperatura en A. A ver, colóquenlo en su calculadora, jóvenes. ¿Cuánto es el cambio de energía interna? Aquí me nos va a salir positivo, me parece, ¿no? Por el que la temperatura, esa recta es positiva. Ahí está. Y entonces, en el proceso adiabático, tenemos que el calor es cero y el cambio de energía interna es positivo para este ejercicio. A ver, lo voy a mostrar la respuesta. No sé si alguien tiene ahí el resultado, jóvenes. Ajá, simultáneo, dos respuestas. 5,63. Arturo, da igual. Aquí sí hay que redondearlo, ¿ya? Porque nos están pidiendo, calcule el calor. Entonces tu respuesta debe estar con tres cifras significativas. ¿Alguien más, jóvenes, confirma ese resultado? A mí también me sale lo mismo. 5,63 por 10 al cubo. Sí sale, ¿verdad?
Ya está. Proceso de B a C. Ya hemos hallado de A a B. De B a C, jóvenes, es una isoterma. O sea, es un proceso isotérmico. ¿Cómo se halla el calor en un proceso isotérmico? Hay una formulita, ¿no? El calor, proceso isotérmico, ¿a qué es igual? Al ratón. Ok, ok. El ratón low. Ok. Muy bien, César. Así es, ¿no? El calor es nRT, ahí está el ratón, logaritmo natural o neperiano de volumen final entre volumen inicial. Entonces lo reemplazamos. El número de moles le hemos ya calculado previamente con todas las decimales, 1,2195. Incluso más decimales puedes colocarlo, no hay problema. El R, 8,31. La temperatura de B a C, la tablita, 522,335, ¿no? Logaritmo volumen final, 20 entre volumen inicial, 5. Bien, lo colocamos en nuestra calculadora. Aquí es un por, ¿no? Y esto nos va a salir positivo. 18,3 kilojoules, o sea, 18.000, algo de 18.300, ¿no? A ver, ¿alguien más le sale el mismo resultado? ¿Sí? ¿Henry? Ahí está, confirma Henry. Ujú. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, a mí me sale distinto. Ok, ok, Jorge. 37,34. Lo que pasa es que en su calculadora no usen el logaritmo decimal. A veces con el decimal creo que sale así, ¿no? Tiene que usar el logaritmo natural. O no sé qué, hay que revisar esa parte porque tienes que usar el long de 20 entre 5. Usé el CB por D. Ajá, el CB por D. Eso, ok. Ok, muy bien, César, muy bien, muy bien. Qué bueno. Entonces aquí debe salirte, exacto, ¿no? 7.338 o 7,34 por 10 al cubo. Muy bien, Jorge. Entonces, tengan cuidado, por favor, en esta parte, ¿no? Y ya está. Ahora el cambio de energía interna, jóvenes. En un proceso isotérmico, ¿cuánto es el cambio de energía interna? Que es NSB delta de T, sin necesidad de hacer cálculo. ¿Cuánto sería esto? Isotérmico. O sea, el cambio de temperatura, ¿cuánto es? Sin necesidad de hacer cálculo, sería pues cero, ¿no? Este es cerito. Entonces el delta de U también es cero. Ya está. Entonces estos son nuestros resultados.
0 para el cambio de energía interna. Nos falta de C a A. A ver, antes que nos gane el tiempo. De C a A es un proceso línea vertical isocórico. El calor en un proceso isocórico, aquí el trabajo es 0, porque el volumen es constante. Y si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, por la primera ley de la termodinámica, el calor es lo mismo que el cambio de energía interna. O sea, el calor es NCB delta de T. Gas diatómico, CB 5 medios de R. Le voy a reemplazar los datos rapidito nomás, antes que nos gane el tiempo. El N, 1,2195, 5 medios de 8,31. Temperatura, cambio de temperatura de C a A. Inicial es C, final es A. Entonces sería 300 menos 522,335. Por esta resta, el calor nos va a salir negativo. A ver, a mí me sale menos 5.632,88. ¿Me confirman, por favor, si sale eso? Menos 5,63. Ajá. Menos 5,63. Ahí está. Listo. Sale calor negativo. El cambio de energía interna va a ser lo mismo, porque el trabajo es 0. Entonces, directo nomás, cambio de energía interna sin hacer cálculo, es lo mismo. Ya está. Inciso B, respondido. Inciso C, calcule el trabajo del ciclo y su eficiencia. Vamos a calcular el trabajo del ciclo. El trabajo es el QC menos el QF, ambos en valor absoluto. Entonces necesitamos el QC y el QF. Voy a volver a esta parte y sacar todos los calores. Aquí tengo el calor, por ejemplo. Necesito el puntero láser aquí. El calor es 0, no interviene. El calor aquí es positivo y el calor en el siguiente es negativo. Hay un solo positivo. Recuerden que los calores positivos son calores que vienen del exterior, calores que ingresan, ¿no?, del foco caliente. Entonces, como es el único positivo, esto indica que es el QC. Aquí ya lo había puesto ya, porque es el único positivo. Entonces el QC es 7.338,16. Y el único negativo también es esta. Entonces significa que el calor que se va hacia el foco frío. Ya entonces por los signos, porque el otro es 0, entonces este es el único QF. ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguien tiene dificultad? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces lo reemplazo. El QC 7.338 menos 5.632. Y esta resta nos va a dar el trabajo. ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Le voy a mostrar la respuesta, porque nos ganó el tiempo, jóvenes. 1.705. 1,71 por 10 al cubo. Ese es el trabajo. La eficiencia. Definición.
eficiencia es trabajo entre el QC. Si ya tenemos el trabajo, divídelo entre el QC. Ya está. Este valor entre esto. ¿Cuánto nos sale? A ver, jóvenes, esta eficiencia. A mí me salió, ya para culminar, jóvenes, con esto, el taller de esta mañana. ¿Cuánto sale, por favor? 23,2%. Ajá. Ahí está. Muy bien. Sí sale. Sisas. Ahí está. 23,2% en porcentaje, ¿no? El E es 23,2%. Muy bien, jóvenes. Hemos practicado en este taller ejercicios de termodinámica y transferencia de calor por conducción. Gracias, jóvenes, por su asistencia. Con esto estamos culminando este taller. No sé si hay alguna pregunta adicional. Una